Se casó con la anciana obesa como broma, pero lo que ella hace por él lo deja en lágrimas. Consuelo Hernández tenía 68 años y cargaba el peso de la vida con la dignidad silenciosa de quien aprendió temprano que doblarse no es lo mismo que quebrarse. Viuda hacía 6 años, cuidaba sola de un pequeño rancho en las afueras de un pueblito de Los Altos, criando ovejas con el mismo esmero que había dedicado a todo lo que había sido importante en su vida. En aquella comunidad donde todo el mundo sabía el nombre de todo el mundo, era conocida como Doña Consuelo, una mujer grande, de cabellos tan blancos como la lana de sus animales y de manos que no temblaban ante nada. Fue una tarde de martes que Esteban Beltrán entró por el portón de su vida con el sombrero raído en la mano y una sonrisa que parecía ensayada frente al espejo. Consuelo estaba inclinada sobre la vieja mesa de madera en el patio, separando la lana recién esquilada con los dedos callosos de décadas de trabajo, cuando oyó los pasos pesados en la tierra apisonada. Él dijo que había llegado para preguntar sobre la compra de algunos animales. Ella levantó los ojos despacio y lo evaluó con esa precisión de quien pasó la vida leyendo señales en la tierra, en el clima y en las personas. Y lo que no sabía aún era que aquella visita había sido acordada la noche anterior, en una mesa de cantina con cerveza barata y carcajadas, como parte de una apuesta que colocaba su soledad y su sufrimiento en el centro de una broma de la que ella nunca había pedido formar parte. La noche de la apuesta había comenzado un lunes sin nada de especial, en la cantina de Don Goyo, un rincón oscuro en la orilla de la calle principal del pueblito, donde el ventilador de techo giraba sin convicción y el olor a fritanga se pegaba a la ropa de cualquiera que se quedara demasiado tiempo. Fausto Olvera tenía 55 años, ojos pequeños y vivos, boca ancha, de quien hablaba más de lo que pensaba, y el tipo de risa que llena el ambiente sin dejar nada bueno. Era él quien sostenía la mesa aquella noche con sus historias de siempre, mientras Arturo Salinas, 52 años, hermano de regidor y sin empleo que justificara el orgullo que cargaba, movía la cabeza asintiendo a todo lo que Fausto decía. Esteban Beltrán estaba fuera de la conversación, recargado en la pared con un cigarro apagado entre los labios y el sombrero inclinado sobre la frente. Tenía 57 años. El rostro había sido trabajado por el tiempo con severidad. Líneas profundas, piel curtida, el tipo de apariencia que viene de una vida pasada al aire libre sin cuidado. Vivía de administrar un rancho perteneciente a un hacendado que vivía en Guadalajara y rara vez aparecía para revisar las cuentas. Era un arreglo que había funcionado por años, hasta que dejó de funcionar. ¿Alguien aquí tiene valor para cortejar a la Consuelo de la parcela?, dijo Fausto, levantando la botella como brindis. El silencio duró un segundo, después las carcajadas. ¿Qué Consuelo? ¿La viuda del rebaño?, preguntó Arturo inclinando la cabeza. Esa misma, la que pasa el día en la mesa de lana, sola como un poste. ¿Alguien logra casarse con ella? Más carcajadas. Esteban se quedó callado, los ojos en el rincón, el cigarro aún quieto entre los labios. Estaba escuchando con la parte del cerebro que calculaba antes de hablar. ¿Casarse cómo?, preguntó despacio. En la notaría pública, como debe ser. Quien se case con la vieja del rebaño gana lo que juntemos aquí en la mesa. Esteban se quedó callado por un momento largo. Por fuera parecía que estaba pensando en la broma. Por dentro estaba haciendo un cálculo frío, rápido y preciso. Un rancho conocido en la región. Una mujer sola, ya con los años pesando, sin nadie que la ayudara. Sin hijos viviendo cerca. Una mujer que cualquiera de fuera podría ver como fácil de convencer, fácil de manipular, fácil de dejar atrás cuando la broma terminara. Y la deuda que se había acumulado en el rancho que él administraba estaba llegando a un plazo que le quitaba el sueño desde hacía semanas. Necesitaba una salida, necesitaba algo que pareciera sólido. «Estoy dentro», dijo, y así empezó. A la mañana siguiente apareció en el portón de Consuelo. Ella estaba exactamente donde Fausto había descrito, inclinada sobre la mesa de madera en el patio, con las manos grandes y callosas esparciendo la lana recién esquilada, con movimientos que no requerían pensar,
porque llevaban décadas de repetición. Llevaba un vestido amarillo de flores pequeñas, gastado pero limpio, y un delantal gris atado al frente. El cabello blanco y suelto le caía sobre los hombros anchos. Al fondo, en el corral hecho de madera y alambre, el rebaño se movía con la calma pesada de los animales bien cuidados, y los cerros secos y amarillos alrededor del rancho cerraban el horizonte por todos lados. Ella no levantó la mirada de inmediato cuando oyó los pasos. Había aprendido con el tiempo que la visita que no avisa rara vez trae algo bueno. «Buenos días», dijo él, detenido a unos 3 metros de la mesa. «Buenos días», respondió ella, sin dejar de hacer lo que hacía. «¿Es usted doña Consuelo?» «Sí». «Esteban Beltrán. Andaba por la región y supe que usted tenía animales de calidad. ¿Podría ver el rebaño?» Ella levantó el rostro. Despacio, con la calma de quien no siente prisa en nada de lo que hace. Lo evaluó de arriba abajo sin ceremonia. El sombrero gastado, la camisa de cuadros con las mangas dobladas hasta el codo, el rostro marcado, los ojos oscuros que se movían demasiado rápido para alguien que había llegado solo para ver animales. «Los animales no están en venta ahora», dijo ella con tranquilidad. «La época de esquila no es momento de vender». «Entiendo, doña Consuelo, pero podría verlos de todas formas. Para hacerme una idea del hato, para el futuro». Ella lo observó un segundo más. Había algo allí que no encajaba del todo. No era nada que pudiera nombrar todavía. Era esa sensación que la experiencia deposita en las personas con los años, esa voz baja dentro del pecho que dice cuidado antes de que el cerebro haya podido explicar por qué. Aún así, asintió con la cabeza hacia el corral. «Puede verlos». Él pasó unos 20 minutos fingiendo examinar a los animales, haciendo preguntas que cualquier criador de verdad ya sabría responder. Ella respondió con paciencia y sin abrir más de lo necesario. Cuando él se fue, ella se quedó parada en la orilla del patio mirando hacia el camino de tierra por donde había desaparecido, con esa voz aún presente en el pecho. Después volvió a la mesa y a la lana. El rancho que Consuelo cuidaba se había construido a lo largo de 40 años de matrimonio con Ignacio Hernández, un hombre callado y trabajador que había levantado aquel lugar de la nada, ladrillo por ladrillo, animal por animal, con las manos y con la terquedad que la vida en el campo exige a quien quiere sobrevivir. Ignacio había partido 6 años atrás, después de una larga enfermedad que había consumido no solo sus fuerzas, sino gran parte de los ahorros que ambos habían juntado a lo largo de toda la vida. El tratamiento había sido caro: medicinas, consultas, viajes a Guadalajara, semanas en hospitales lejanos. Consuelo había pagado todo sin dudar, sin vender lo que no necesitaba venderse, sin pedirle a nadie. Después de que él se fue, ella se quedó. Se quedó con el rebaño, con las deudas que el tratamiento había dejado, con los reparos que el rancho requería y con el silencio de una casa que había sido construida para 2 y que ahora parecía demasiado grande y demasiado callada para una sola persona. Ella no hablaba del cansancio con nadie. Era demasiado orgullosa, demasiado digna y demasiado práctica para gastar energía quejándose de lo que no podía cambiar. Pero había noches en que se sentaba en el porche después de la cena y se quedaba mirando al corral a oscuras, con esa sensación de que cargaba un peso que ya no tenía dónde dejar. La cerca del fondo estaba cediendo desde hacía meses. El techo del galpón de esquila dejaba entrar agua cuando la lluvia era fuerte. El rebaño había crecido más de lo que ella podía manejar con eficiencia sola, y contratar ayuda permanente estaba fuera de sus finanzas. Contrataba trabajadores temporales en la época de la esquila y se las arreglaba con el resto. Y se las arreglaba. Siempre se había arreglado. Esa era la marca de Consuelo. No era la mujer que esperaba que alguien llegara para resolver. Era la mujer que resolvía con lo que tenía, como sabía, y que al final del día aún estaba de pie. Pero había un precio silencioso que se venía cobrando, día tras día, en ese esfuerzo todo de cargar sola. Querido oyente, si estás disfrutando la historia, aprovecha para dejar el like
y sobre todo suscribirte al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando, ahora continuando. Esteban volvió 3 días después, esta vez con la historia de que había olvidado preguntar sobre una cabra que había visto en un corral separado. Consuelo lo recibió con la misma calma neutra de la primera vez. Respondió lo que necesitaba responder y no abrió más. Volvió de nuevo 4 días después. Para arreglar una cerca que había visto cediendo en el camino, dijo: «Tenía las herramientas en la camioneta. Era rapidito, no quería dejarlo pasar». Ella lo dejó. Se quedó vigilando sin dejar ver que vigilaba. Después volvió para traer un folleto sobre un alimento que había leído y que podría interesarle a ella. Después para avisar que había visto una serpiente en el camino de acceso y que la había quitado. Después, con una charola de huevos que le habían sobrado de una entrega que un primo había hecho, no iba a querer desperdiciarlos. Ella podría aprovecharlos. Cada visita tenía una justificación. Cada justificación era razonable y un poco forzada al mismo tiempo. Y había algo en su persistencia, en esa presencia que seguía volviendo sin que ella lo hubiera pedido, que empezaba a trabajar en ella de un modo que ella misma tenía dificultad en admitirse. No era el hombre en sí. Ella no se dejaba engañar por sonrisa alguna. Era la presencia de otra voz en el corral. Era el simple hecho de que había alguien al otro lado de una conversación, aunque fuera una conversación sobre cercas y huevos y serpientes en el camino. Hacía 6 años que la única voz que existía ahí era la suya. Eso era más peligroso de lo que ella quisiera reconocer. En una de esas visitas, mientras él ayudaba a sostener una parte de la cerca que ella estaba arreglando sola, dijo sin mirarla: «Usted no es feliz aquí sola, ¿verdad?». No era pregunta. Era una afirmación dicha como si fuera conversación. Ella no respondió de inmediato. Siguió sosteniendo el alambre del lado opuesto, los brazos firmes, los ojos en el trabajo. «Tengo lo que necesito», dijo eventualmente. «Eso no es lo mismo. ¿Qué crees que te falta?». «Compañía», dijo él con una simplicidad que parecía por un momento verdadera. «Lo que falta es que ese alambre sujete bien», dijo ella. Él se rió, y fue la primera vez que ella encontró su risa genuina. No la sonrisa de costumbre, sino una risa pequeña y real, de quien fue sorprendido por la respuesta y no supo ocultarlo. Ella guardó eso, no porque significara algo definitivo, lo guardó como se guarda cualquier detalle, sin saber aún para qué lo va a necesitar. La amiga más cercana de Consuelo era Lourdes Trejo, 65 años, cabello corto teñido de castaño oscuro y una risa que se oía desde lejos. Lourdes trabajaba en la tienda de abarrotes de su esposo, en el centro del pueblito de Los Altos, y era el tipo de mujer que sabía todo lo que pasaba sin necesidad de salir de detrás del mostrador. Las noticias llegaban a ella solas, traídas por quienes compraban arroz y aprovechaban para contar lo que había pasado en la casa del vecino. Lourdes y Consuelo se habían conocido jóvenes, cuando los dos esposos aún hacían negocios juntos. La amistad había sobrevivido a décadas, hijos crecidos, distancias y pérdidas. Era el tipo de amistad que puede pasar meses sin verse y retoma la conversación exactamente donde la habían dejado, sin ninguna ceremonia. Consuelo fue al pueblo a resolver papeleo de rutina un jueves, pasó por la tienda de abarrotes y mencionó las visitas de Esteban mientras tomaban café sentadas en los bancos de madera del fondo. No dijo lo que sentía sobre ellas, dijo solo los hechos. Lourdes revolvió el café con la cuchara más tiempo del necesario. Esteban Beltrán, repitió el nombre despacio. ¿Lo conoces? De vista. Todo mundo lo conoce de vista. Detuvo la cuchara, levantó la mirada hacia Consuelo por un momento y luego la desvió. Y fue ahí que Consuelo lo vio. Esa expresión, la expresión de quien está guardando algo dentro de la boca. ¿Qué no me estás contando, Lourdes? No sé de qué estás hablando. Pusiste esa cara. ¿Qué cara? La cara que pones cuando sabes algo y no quieres contar. Lourdes respiró hondo. Escucho muchas cosas aquí en la tienda, Consuelo. No todo lo que escucho es confiable, pero escuchaste algo sobre él.
Una pausa. No es nada seguro. Es chisme de tienda. Entonces cuenta el chisme, y yo decido si vale algo. Lourdes la miró por un segundo largo. Luego miró el café. Escuché que debe dinero, que el rancho que administra tiene problemas. Solo eso. Consuelo se quedó callada. Guardó esa información en el mismo lugar donde había guardado la risa genuina, los ojos demasiado rápidos, la persistencia de las visitas. No dijo nada, pero el rompecabezas estaba ganando piezas. 2 semanas después de esa conversación, Esteban hizo la propuesta. Estaba sentado en la orilla del corral, el sombrero en la mano, con esa expresión diferente a todos los otros días, más seria, sin el barniz de costumbre. Consuelo estaba terminando de dar agua al rebaño, de espaldas a él. «Doña Consuelo», dijo él. Quiero proponerle algo». Ella se volvió despacio, limpiándose las manos en el delantal. «Lo estoy escuchando». Él respiró hondo, y ella pudo ver el esfuerzo que estaba haciendo para parecer espontáneo, para darle a las palabras el peso de algo genuino. «Usted carga este lugar sola desde hace 6 años, y yo no tengo a quien cuidar, no tengo a quien llegar a casa. Cada uno como está va a seguir sin llegar a ningún lado. Vine a proponerle un acuerdo de matrimonio, sencillo, sin drama, para que cada uno ayude al otro». El silencio que siguió duró el tiempo suficiente para que los animales hicieran más ruido que los dos juntos. Consuelo lo miró con esa calma severa de quien va a tomar una decisión importante y sabe que necesita pensar bien antes de abrir la boca. La voz dentro del pecho aún decía cuidado, y también estaba ese nudo de información suelta que había acumulado, los ojos rápidos, las visitas forzadas, la deuda que Lourdes había mencionado sin querer. Pero también estaba el cansancio de 6 años de silencio, el cansancio de las reparaciones imposibles, de las cuentas que no cerraban fácil, de las noches demasiado largas para una sola persona. «Necesito tiempo», dijo ella. «¿Cuánto?» «El que necesite». Él asintió, tomó el sombrero y se fue. Ella se quedó parada en el patio por un largo momento, los ojos en el rebaño, los pensamientos yendo en direcciones diferentes al mismo tiempo. Esas 3 noches que siguieron fueron las más largas que Consuelo había pasado desde los días finales del tratamiento de Ignacio. Se quedaba acostada mirando al techo del cuarto, que había sido de ella y de Ignacio por décadas. Escuchaba la casa hacer los ruidos de siempre, el viento en las tejas, los animales a lo lejos, el viejo reloj de pared que Ignacio había comprado en la primera feria que habían frecuentado juntos, con el dinero que había sobrado después de pagar la semilla de la primera temporada. Había tanta razón para decir que no. Había ese cuidado que nunca se había ido desde el primer día. Había algo en los ojos de Esteban que se movía demasiado rápido. Había el chisme de Lourdes. Había la sensación de que las piezas no estaban encajando de la forma correcta. Pero había también una voz diferente de las demás. La voz del cansancio que ya no era joven. La voz que decía que había un límite para lo que una persona puede cargar sola sin que algo ceda. En la tercera noche tomó la decisión. Cuando él regresó a la mañana siguiente, ella estaba en la mesa de siempre, las manos en la lana, los ojos en el trabajo. «Puede ser», dijo ella sin levantar la vista, «pero voy a necesitar que me diga claramente qué espera de esto». Él dijo con palabras escogidas, con la habilidad de quien había practicado. Dijo que quería ayudar con los animales, que quería compañía igual que ella, que quería cuidar el rancho juntos, que quería ser útil, que quería estar presente. Dijo varias cosas, y ella escuchó cada palabra. Pesó cada una, guardó cada una en el lugar reservado para cosas que necesitan ser verificadas por el tiempo. La boda se hizo en la notaría pública, sin fiesta, sin invitar a casi nadie. Lourdes fue. Consuelo no sabía cómo no invitarla, y se sentó a su lado durante el procedimiento con una expresión que Consuelo decidió no analizar de cerca ese día. Había un nudo de incomodidad en los hombros de Lourdes
que era visible para cualquiera que la conociera bien. Después de la notaría regresaron juntos al rancho. Él trajo las pocas cosas que tenía en 2 bolsas de lona. Ella preparó una cena sencilla. Comieron casi en silencio. Lo que ella no sabía era que esa misma noche, mientras ella lavaba los platos, Esteban estaba en una esquina del patio con el celular en la oreja, contándole a Fausto que había cumplido la apuesta y que había carcajadas al otro lado de la línea. En los primeros días de matrimonio, él mantuvo una postura educada y distante. Dormía en el cuarto del fondo. Había propuesto eso, diciendo que ella necesitaba su espacio, y ella había aceptado sin comentar. Se levantaba temprano, salía sin desayunar, regresaba al atardecer oliendo a cerveza mezclada con trabajo. A veces regresaba después de oscurecer sin explicación. Las promesas de ayudar con los animales se fueron quedando para después. Siempre había una excusa, un problema en el rancho que administraba, un compromiso que había olvidado, una urgencia que había surgido sin aviso. Ella escuchaba, no comentaba, y cuidaba de los animales como siempre había hecho. Por dentro, el nudo de incomodidad se fue apretando despacio. Ella había tomado una decisión. Era mujer que honraba las decisiones que tomaba, incluso cuando costaban caro. No iba a arrepentirse en voz alta, no iba a cobrar lo que él había prometido, pero estaba observando. Con esa atención callada y precisa de quien pasó décadas aprendiendo a leer señales donde otros veían solo silencio. Y las señales no eran buenas. Había algo en la forma en que él evitaba su mirada cuando ella mencionaba el rancho que administraba. Había algo en la forma en que salía a recibir llamadas, siempre en el patio, siempre agachado, siempre con la voz baja. Había algo en la forma en que se ponía tenso cerca de las mañanas de lunes, como si el peso de la semana que empezaba fuera mayor de lo que debería ser. Una mañana, ella se despertó más temprano de lo habitual y al pasar por la ventana de la cocina, vio a Esteban parado en el patio a oscuras con el celular en la oreja. La voz le llegaba en pedazos. «No va a dar para aguantar mucho más. Necesito más tiempo. Sé del plazo, don Hipólito, pero estoy trabajando en eso». La voz se apagó cuando él notó la luz encendida en la cocina. Dio la vuelta y caminó hacia el lado opuesto del patio. Ella se quedó parada en la ventana un momento. Luego fue a hacer el café. Hipólito. No conocía el nombre, pero podía imaginarse el tipo. Acreedor. Cobrador. Alguien que había prestado dinero que no había sido devuelto a tiempo. Había un plazo. Esa noche volvió a los cuadernos de Ignacio, no para hacer cuentas todavía, sino para pensar, para mirar los números de la temporada y entender qué había disponible. Se quedó allí casi una hora, con la lámpara encendida, el cuaderno abierto frente a ella y el silencio de la casa alrededor. Después cerró el cuaderno y se fue a dormir. Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscríbete al canal. Eso nos ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora, continuando. Había un personaje que Consuelo aún no había encontrado, pero cuyo nombre circulaba en las conversaciones del pueblo de una manera que ella empezaba a notar. Graciela Beltrán tenía 54 años. Era la hermana menor de Esteban y había pasado la vida entera tratando de hacer las paces con lo que su hermano era. Los errores que repetía, las deudas que acumulaba, las decisiones que nunca parecían llevar a ningún lado bueno. Ella vivía en un barrio de la ciudad y tenía una estética que mantenía con su propio trabajo, sin depender de nadie. Cuando Fausto había hablado de la apuesta en la cantina de Don Goyo, Graciela no estaba allí. Se enteró por el esposo de una clienta, que lo supo por Arturo, que lo había contado después de unos tragos, y cuando se enteró, sintió un nudo tan fuerte en el estómago que tuvo que parar lo que estaba haciendo y sentarse. Ella conocía a su hermano. Sabía de lo que era capaz cuando estaba acorralado. Sabía que había participado en apuestas estúpidas antes, que había tratado a las personas con una ligereza que rayaba en la crueldad. Pero aquello, involucrar a una mujer mayor, solitaria, que había perdido a su esposo y estaba cargando con un rancho sola,
Aquello era diferente. Intentó llamar a Esteban 3 veces. Él no contestó ninguna. A la semana siguiente de la boda, cuando la noticia ya había corrido por el pueblo con la velocidad que solo las noticias pequeñas pueden correr, Graciela fue hasta el rancho de Consuelo. Consuelo estaba en la mesa de lana, cuando vio a la mujer desconocida llegar por el camino de tierra. Parecida a Esteban en los huesos de la cara, pero con una expresión completamente diferente, cargada de algo que se leía de lejos como vergüenza. —¿Es usted doña Consuelo? —preguntó la mujer parada afuera del portón. —Sí, soy yo. Soy Graciela, la hermana de Esteban. ¿Puedo hablar con usted? Consuelo se secó las manos en el delantal y le hizo señas para que entrara. Se sentaron en el porche. Consuelo trajo 2 vasos de agua. Graciela se quedó sosteniendo el suyo sin beber, los ojos en el suelo, como si estuviera ordenando las palabras antes de soltarlas. «Sé que va a sonar extraño», empezó Graciela, «y debí haber venido antes, pero necesitaba que usted supiera que no apoyé lo que pasó, que me avergüenzo de lo que hizo mi hermano». Consuelo se quedó callada. «La boda», continuó Graciela con la voz más baja, «no fue por una buena razón. Hubo una apuesta. Lo supe después. Intenté llamarlo, no contestó. Y sé que esto no arregla nada, pero no puedo quedarme callada sabiendo que usted está aquí sin saber lo que pasó». Silencio. Graciela finalmente levantó los ojos y encontró el rostro de Consuelo. Tranquilo, cerrado, sin sorpresa visible. «Usted ya lo sabía», dijo Graciela lentamente. No era una pregunta. «Sé algo», dijo Consuelo con serenidad. «No lo sabía todo aún». Graciela se quedó mirándola por un largo momento, como si estuviera tratando de entender quién era esa mujer que había recibido una noticia de ese tamaño con tanta calma. «¿Qué va a hacer usted?», preguntó Graciela. «Lo que siempre hago», dijo Consuelo. «Pensar bien antes de actuar». Graciela asintió lentamente. Luego dijo con la voz entrecortada: «Lo siento mucho, doña Consuelo. Mi hermano no es una mala persona en el fondo. Es una persona que ha tomado muchas decisiones equivocadas y que se ha acostumbrado tanto a ellas que ya no sabe distinguir lo que está bien. Pero eso no es excusa para lo que le hizo a usted». «No lo es», concordó Consuelo simplemente. Graciela se bebió el vaso de agua de un trago. Se despidió con una seriedad que parecía una disculpa que las palabras no eran suficientes para expresar. Consuelo la acompañó hasta el portón y se quedó viendo el coche perderse en el camino de tierra. Se quedó allí un momento, con el viento caliente de la tarde pasando por los cerros alrededor. Entonces regresó a la mesa. La confirmación definitiva llegó de donde no lo esperaba. Jimena Montes tenía 35 años, era flaca como un palo de escoba, el pelo recogido en un moño apretado y manos que trabajaban más rápido que cualquier otra persona del grupo de Esquila. Era la 3ª temporada que trabajaba en el rancho de Consuelo, y las dos habían desarrollado el tipo de relación que nace entre personas que trabajan lado a lado sin rodeos. No eran amigas en el sentido completo, pero había respeto y una franqueza directa que ambas apreciaban. Una tarde en que el grupo se había ido más temprano y las dos se quedaron terminando la última tanda de lana, Jimena dijo, sin preámbulo: «Doña Consuelo, puede que esté hablando de más, pero usted es buena conmigo y no me puedo quedar callada». Consuelo dejó de hacer lo que estaba haciendo. La miró. «Puede hablar». «Su marido, el rancho que él administra de don Primitivo. Mi cuñado trabaja en la notaría pública del pueblo y me contó que hay un proceso de deuda que está a punto de vencer. Una deuda grande. Si no la resuelve hasta fin de mes, don Primitivo le quita la administración y además puede demandar por lo que gastó de más». Consuelo se quedó callada. «¿Cuánto es la deuda?», preguntó con voz calmada. Jimena mencionó la cantidad. No era una fortuna para quien tenía, pero era mucho para quien no tenía nada. Consuelo no pestañeó. Estaba acostumbrada a los números grandes y a lo que significaban en trabajo, en sacrificio, en tiempo.
Se quedó mirando la lana en la mesa por un segundo, luego volvió la mirada a Jimena. «Gracias, Jimena», le dijo. «Muchas gracias». «¿Va a hacer algo al respecto?» «Ya lo estoy haciendo». Jimena la miró con la expresión de quien no sabe si debió haber hablado. Luego regresó al trabajo sin más preguntas. Consuelo se quedó parada frente a la mesa por un tiempo que ella misma no supo medir. El sol se estaba poniendo sobre los cerros alrededor del rancho, con esa luz dorada de atardecer que Ignacio había amado más que cualquier otra hora del día. Ella pensó en él, pensó en cómo había levantado ese lugar con sus propias manos, en cómo había luchado para quedarse aquí, incluso cuando el cuerpo había desistido primero. Las piezas habían encajado todas de una vez. La apuesta, las prisas en la boda, la deuda con plazo. Él había llegado a ella no solo por diversión barata de cantina, había llegado desesperado, buscando un ancla, un rancho conocido, un nombre que pudiera usar para ganar tiempo o encontrar una salida. Ella no había sido elegida por casualidad. Había sido elegida por ser viuda, por estar sola, por parecer, desde lejos, alguien fácil de convencer. Y ella había aceptado. La rabia llegó en ese momento, caliente, justa, sólida, no del tipo que grita o que llora, del tipo que se queda callada en el fondo del pecho y hierve despacio. Una rabia hacia sí misma, también, por haber ignorado la voz que decía cuidado desde el primer día, por haber dejado que el cansancio tomara una decisión que debió haberse tomado con más cuidado. Pero Consuelo había pasado los 60 y sabía una cosa que se aprende con los años y que no tiene atajo. La rabia es un sentimiento, no es un plan. Esa noche, mientras Esteban dormía en el cuarto del fondo, ella encendió la lámpara de la cocina y abrió los cuadernos viejos de Ignacio. Las anotaciones estaban en la letra firme y regular de su marido, columnas de números, fechas, nombres de compradores y proveedores, observaciones sobre el ganado a lo largo de los años. Ella había continuado el cuaderno después de que él se fue, con su propia letra, más redondeada, pero igualmente metódica. Se quedó mirando los números por un largo rato. La lana recolectada esa temporada estaba por encima del promedio. El ganado había producido bien, el clima había ayudado, la calidad era buena. Si le vendiera directamente a don Pascual Orozco, el comprador regional con quien trabajaba desde hacía 23 años y que siempre pagaba por encima de la tabla por lana de calidad comprobada, tenía lo suficiente para cubrir una parte considerable del valor. También estaban los corderos, 12 listos para la venta, que de todos modos había planeado negociar con Eulalio Rojas antes de que terminara el mes, y estaba el fondo de reserva. Ese fondo era algo que nadie en el mundo sabía que existía, ni Lourdes, ni Graciela, que había venido a avisar con la mejor intención, ni los hijos de Ignacio de su primer matrimonio, que rara vez aparecían. Era una cuenta separada, alimentada centavo a centavo a lo largo de muchos años, en una disciplina silenciosa que había comenzado una mañana en que Ignacio había dicho, sin ocasión especial, que toda familia necesitaba un fondo de reserva que nadie conociera. Para cuando realmente hiciera falta, nunca había tocado ese fondo. Ni siquiera en los meses más duros del tratamiento de Ignacio, cuando pensó que no tendría con qué pagar. Había encontrado otra forma. Había una terquedad sagrada en ese dinero guardado, un límite que se había creado a sí misma, una promesa que había hecho sin decírselo a nadie, para cuando realmente hiciera falta. Hizo las cuentas despacio, las releyó, las volvió a hacer. Con la lana, con los corderos y con el fondo de reserva, era suficiente. Con poco sobrante, pero era suficiente para cubrir la deuda que Esteban había acumulado y que amenazaba con engullir la única fuente de ingresos que el hombre tenía. ¿Cuánto tiempo estuvo sentada allí, con el cuaderno en la mano y la lámpara chisporroteando de vez en cuando? No podría decirlo. El ventilador de techo giraba despacio. Afuera, los animales hacían el ruido mínimo de siempre, esa respiración colectiva y rítmica que había sido la banda sonora de su vida durante décadas. Lo que pesaba no era sencillo,
Estaba pensando en salvar al hombre que se había casado con ella como broma, que había llegado hasta ella con intenciones que no podían estar más lejos de lo que prometía, que había tratado su sufrimiento como entretenimiento de cantina. El coraje hirviente todavía estaba allí. Pero había algo más fuerte que el coraje. Estaba esa voz de quien ella era. La voz que había construido a lo largo de 68 años, en una vida entera de decisiones que costaron caro, pero que nunca lamentó. Y quien ella era no era alguien que dejara a otra persona hundirse solo porque podía. Incluso cuando esa persona había fallado feo, incluso cuando no lo merecía. No era bondad ingenua, no era debilidad. Era una elección consciente, hecha con los ojos abiertos y el coraje aún presente. La elección de ser quien había decidido ser mucho antes de que Esteban Beltrán apareciera en su portón. También había una condición que guardaba para sí misma, una condición que no escribió en el cuaderno. Si iba a hacerlo, lo haría de la manera correcta, con claridad, y luego le diría exactamente lo que pensaba, no con escándalo, no con gritos, sino con la honestidad directa de quien ya no tiene paciencia para rodeos. Cerró el cuaderno, apagó la lámpara, se fue a dormir, y por primera vez en semanas, durmió sin moverse en la cama. Querido oyente, si estás disfrutando la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora, continuando. A la mañana siguiente, antes de las 7, llamó a don Pascual Orozco. Era un hombre de 68 años, del mismo tipo madrugador que ella, y contestó al tercer llamado con la voz áspera de quien está tomando el primer café del día. Doña Consuelo, qué sorpresa tan grata. Buenos días, don Pascual. Tengo lana para vender, toda la producción de la temporada. Una pausa corta. ¿Toda? Toda. Y quiero el precio justo, como siempre hemos hecho. Doña Consuelo, usted sabe que nunca he pagado menos que el mercado. Y yo siempre he traído lana mejor que la del mercado. Entonces estamos de acuerdo. Eulalio Rojas fue la segunda llamada. Los 12 corderos se negociaron en menos de 10 minutos. Él había preguntado por ellos el mes anterior y ella había dicho que aún no estaba lista para venderlos. Ahora lo estaba. Él dijo que mandaría a buscarlos a fin de semana. 2 días después, Consuelo fue al banco, retiró los ahorros, salió con el sobre en la bolsa y se dirigió directo a la dirección que había descubierto con una pregunta discreta en la notaría pública, un despacho de préstamos agrarios en los fondos de una papelería en el centro del pueblo. Don Hipólito Vargas era un hombre de unos 60 años, gafas de aro grueso, el tipo de expresión severa que viene de pasarse la vida cobrando deudas de gente que no quiere pagar. Cuando Consuelo entró al despacho pequeño y oliendo a papel viejo, y dijo que estaba allí para liquidar la deuda de Esteban Beltrán, él la miró por encima de los lentes como si no estuviera seguro de haber oído bien. La señora es la esposa. Otra pausa larga. La deuda total es de... Mencionó la cantidad. Lo sé, dijo ella, y puso el sobre la mesa. Mientras él contaba, verificaba y emitía los documentos, Consuelo se quedó sentada en la silla de enfrente, con las manos en el regazo y la expresión de quien espera que el dentista termine lo que tiene que terminar. Sin ansiedad visible, sin temblor. Solo la calma de quien tomó una decisión y ya hizo las paces con ella. Cuando los papeles estuvieron listos y él se los extendió, ella los dobló con cuidado y los guardó en la bolsa. «¿Podría decirme», comenzó don Hipólito, la curiosidad venciendo al profesionalismo, «¿por qué está haciendo esto?» Consuelo se levantó. «Porque tenía que hacerse», dijo ella. «Y por favor, no le avise todavía. Déjeme que hable primero». Don Hipólito asintió, con la expresión de un hombre que había visto muchas cosas a lo largo de los años, pero que esa estaba en los primeros lugares de la lista. Ella salió a media tarde, con el sol pegando en la nuca y el peso dentro de la bolsa diferente al peso con el que había entrado. Ya no era dinero acumulado con sacrificio, era papel que representaba una elección que ella había hecho sabiendo exactamente
lo que estaba haciendo. Esa noche puso los papeles del pago sobre la mesa de la cocina, doblados de manera que cualquiera que entrara por la puerta pudiera verlos sin tener que buscarlos, y se fue a la estufa a preparar la cena. Esteban llegó a las 6:45. La puerta de madera chirrió como siempre. Ella oyó los pasos en el piso. Oyó cuando se detuvieron. Se quedó de espaldas moviendo los frijoles en la olla. El silencio detrás de ella duró más de lo normal. Consuelo. La voz salió diferente, más baja, más áspera que el tono de costumbre. La cena está casi lista. ¿Qué es eso en la mesa? Puedes verlo. El sonido del papel siendo desdoblado. El silencio que siguió duró una respiración completa. «Fuiste a ver a don Hipólito», dijo él. «Fui». «¿Por qué?» Ella colocó la cuchara de madera en el borde de la olla con cuidado. Se giró despacio y se quedó mirándolo. Esteban estaba de pie con los papeles en la mano y un rostro que ella nunca le había visto antes. No el rostro de la sonrisa ensayada del primer día, no el rostro de la displicencia calculada de las semanas siguientes. Era un rostro desorientado, un rostro que había perdido el rumbo y aún no sabía dónde encontrarlo. «No lo hice por ti», dijo ella con la voz serena de quien hizo las paces con la decisión antes de tomarla. «Lo hice porque era lo que tenía que hacerse». «Consuelo». «No necesitas decir nada ahora. La cena estará lista en 10 minutos». Y se volvió hacia la estufa. Él se quedó quieto por un largo momento, como si los pies hubieran olvidado cómo moverse. Luego la puerta trasera se abrió y cerró. Él se quedó en el patio por más de una hora. Ella oyó, por los ruidos del rancho, los pasos lentos de él caminando de un lado a otro. A veces se detenía, se quedaba en silencio. A veces empezaba de nuevo. Era el ruido de alguien que está tratando de entender algo que está más allá de lo que le enseñaron a entender. Cuando regresó, tenía el rostro rojo y las manos le temblaban ligeramente al jalar la silla. Ella colocó el plato frente a él sin decir nada. Comieron en silencio, pero era un silencio diferente a todos los que habían existido en esa mesa. Un silencio pesado de algo, del tipo que precede a un cambio que aún está por venir. En los días que siguieron, las transformaciones fueron pequeñas y sin aviso. Esteban dejó de salir antes del café. Comenzó a aparecer en la cocina mientras ella preparaba el desayuno, sentándose en el banco de madera sin decir mucho, solo quedándose ahí. Ella no lo echó ni lo animó. Solo continuó haciendo lo que estaba haciendo. Una mañana apareció en el patio cuando ella estaba alimentando a los animales y empezó a ayudar sin preguntar. Hacía mal la mitad de las cosas. Estaba claro que no entendía bien la rutina, que había partes del trabajo a las que nunca había prestado atención, pero había una disposición diferente a cualquier cosa que hubiera traído antes. Una disposición que parecía, por primera vez, real. Ella lo dejó. Corrigió lo que estaba haciendo mal sin comentar, solo mostrando con sus propias manos. Pero había algo que aún necesitaba decirse entre los dos. Ambos lo sabían. La conversación llegó una mañana de sol fuerte, cuando los dos estaban en la mesa de lana. Él había llegado sin ser llamado y se había quedado ahí parado por un momento antes de decir, con una franqueza que ella empezaba a reconocer en él cuando la pose había caído: «¿Puedo ayudar?» Ella asintió. Él se había sentado al lado opuesto de la mesa y se había quedado observando lo que ella hacía. Después de un rato, abrió la boca, se detuvo, recomenzó. Hizo eso 2 veces más, y entonces empezó a hablar despacio, con la voz de quien está despejando algo que ha estado guardado demasiado tiempo. Contó lo de la apuesta, contó cómo Fausto la había propuesto, cómo Arturo había reído, lo que se había dicho en esa mesa de la cantina aquel lunes sin nada de especial. Contó que había llegado al rancho de ella con un plan frío y calculado, que había usado palabras que no eran verdad para conseguir lo que quería, que había tratado el matrimonio como un juego y la vida de ella como una pieza de apuesta. La voz se fue haciendo más baja mientras hablaba. Al final, casi estaba hablando para sí mismo. «Llegué aquí creyendo que sabía exactamente quién eras», dijo él. «Una mujer sencilla, sola,
que iba a aceptar cualquier atención sin hacer preguntas. Vine lleno de certeza, y lo único que sabía de verdad era que no entendía nada. Consuelo no interrumpió. Cuando dejaste aquellos papeles en la mesa y yo vi lo que había hecho, se detuvo, respiró hondo. Me quedé mirando creyendo que era un error, porque nunca había hecho nada que mereciera eso, y yo lo sabía, y tú lo sabías, y aún así fuiste y lo hiciste. Sin decirme, sin cobrarme, sin esperar nada a cambio. Miró sus propias manos por un momento. Vine aquí para salvarme, dijo él, y lo que pasó fue que me mostraste lo que es ser gente de verdad, y eso fue peor que cualquier castigo que pudieras haberme dado. El silencio que siguió no era pesado. Era del tipo que precede a algo que va a crecer. Consuelo lo miró por un largo momento. Vio el rostro rojo, los ojos que estaban húmedos pero que aún aguantaban, las manos que intentaban no temblar sobre la mesa. Vio a un hombre que había llegado al borde de algo y que aún no sabía qué hacer con lo que había encontrado del otro lado. La generosidad no es debilidad, dijo ella finalmente. Es lo único que aún vale la pena tener cuando todo lo demás se acaba. Aprendí eso viviendo mucho tiempo y no fue barato aprenderlo. Pausa. Y ahora, dijo ella con un tono en la voz que casi podría ser humor seco, ¿vas a aprender a separar esta lana como se debe o te vas a quedar ahí mirándome toda la mañana? Él miró la lana, la miró a ella, y por segunda vez desde que había cruzado la entrada de su rancho, la sonrisa que se le apareció en el rostro no tenía nada de ensayada. No era la sonrisa de la cantina, no era la sonrisa de las primeras visitas. Era la sonrisa de alguien que acaba de recibir más de lo que merecía y que lo sabe. «Enséñame», dijo él, y ella enseñó. Con paciencia, sin prisa, mostrando lo que los dedos callosos sabían hacer de memoria. Cómo separar las fibras por calidad, cómo organizar lo que había llegado del rebaño, cómo sentir en la palma de la mano si la lana estaba buena o si había problemas. Él aprendía despacio, se equivocaba. Ella corregía sin ceremonia. Él intentaba de nuevo. Y fue allí, en aquella mesa vieja de madera con olor a lana y polvo y sol intenso, golpeando el patio, con el rebaño rumiando tranquilo en el corral de madera al fondo y las lomas secas y doradas alrededor, haciendo el mismo paisaje de siempre, que algo comenzó a nacer entre los dos. Era diferente a todo lo que cualquiera de los dos había imaginado cuando aquella historia había empezado. En los días que siguieron, la comunidad fue notando el cambio de la forma en que las comunidades pequeñas notan todo, gradualmente, desde múltiples ángulos al mismo tiempo, sin que nadie se hubiera sentado a hacer un anuncio. Lourdes apareció una tarde con un pan de elote y la expresión de quien viene a pedir disculpas por algo que quedó mal hecho. Consuelo la recibió con el café listo, como si hubieran acordado. Se sentaron en el porche, el sol se estaba poniendo despacio. «Debí haberte contado todo desde el principio», dijo Lourdes. «Cuando lo supe, no cuando me preguntaste, antes de eso. Lo supe antes de la boda y tuve miedo de meterme. Dijiste lo que pudiste decir. No fue suficiente. Lourdes». Consuelo la miró directamente a los ojos. «Soy adulta desde hace mucho tiempo. Las decisiones que tomé fueron mías. Nadie me obligó a nada. Pero si yo hubiera hablado, habría tomado la misma decisión», dijo Consuelo con una sencillez que no dejaba espacio para el debate. «Porque ya sabía que algo no estaba bien desde el primer día. Y aún así me casé. El cansancio nos hace eso a veces». Lourdes se quedó callada por un momento. «¿Cómo lo hiciste, Consuelo?», dijo ella al fin, con la voz más baja. «Saber lo de la apuesta y aún así ir y pagar la deuda de él». Consuelo levantó la mirada hacia las lomas a lo lejos. Se quedó un momento así, como quien busca las palabras justas en un lugar que va más allá de las palabras. «Porque la forma en que trato a las personas no depende de la forma en que ellas me tratan», dijo ella. «Si dependiera me habría vuelto una persona amargada mucho antes de esto, y amargada nunca quise ser. Ignacio no merecía una mujer amargada, y yo no merecía serlo». Lourdes se secó los ojos con la punta del delantal sin querer.
«Eres la mujer más testaruda que he conocido», dijo ella con la voz entrecortada. «Peor que no», dijo Consuelo, con la comisura del labio levantándose en una media sonrisa. «Es porque tengo razón que soy testaruda». Las dos rieron, y fue una risa sabrosa, de ese tipo que solo existe entre personas que se conocen de verdad y que ya han pasado juntas por las cosas difíciles lo suficiente para saber que reír así es valioso. Don Filemón Cruz, 70 años, vecino antiguo y amigo de Ignacio de décadas, apareció la semana siguiente. Era un hombre seco, de pocas palabras, que había mantenido el hábito discreto de pasar por el rancho de Consuelo una vez por semana para verificar que estuviera bien. Una costumbre que había empezado justo después de la partida de Ignacio y que había continuado silenciosamente desde entonces, sin ceremonia, y sin que él jamás hubiera llamado la atención sobre ello. Encontró a Esteban reforzando la cerca del fondo, la misma cerca que necesitaba reparos desde hacía meses. Se detuvo a unos metros, observó el trabajo por un momento sin decir nada. Luego se acercó más. «Lo estás haciendo bien», dijo don Filemón, sin preámbulos. Esteban levantó los ojos, sin saber muy bien qué responder. «Esta cerca necesitaba atención desde hace tiempo», continuó el viejo, acercándose para verificar el trabajo con mirada de quien entiende. «Pon otro palo aquí en este hueco y quedará más firme». Esteban lo puso. Los dos trabajaron lado a lado por un rato, sin más conversación que la que exigía el trabajo. Antes de irse, don Filemón se detuvo y dijo, sin mirar a Esteban, con la voz plana de quien está diciendo un hecho y no una opinión: «No es fácil de merecer. Ignacio tardó 40 años en acercarse, y se fue con el mismo paso tranquilo con el que había llegado». Esteban se quedó mirando la cerca por un largo momento, después de que el viejo desapareció por el camino. Se quedó mirando el trabajo que había hecho, el alambre firme, los postes que había enterrado con cuidado. Luego volvió al trabajo sin prisa. También estaba el asunto de Fausto y Arturo. Fausto había sido el primero en aparecer después de que la noticia de la deuda saldada corrió por el pueblo. No todos los detalles, pero lo suficiente para que la gente supiera que algo extraordinario había ocurrido en aquel rancho. Apareció con la sonrisa de siempre, el tipo que convierte todo en broma antes de que pueda doler. Esteban lo recibió afuera del portón, no lo invitó a pasar. «¿Qué pasó?», dijo Fausto leyendo la expresión. «¿Te encantó la vieja? Vete, Fausto». «Opa, no hace falta dramatizar. La apuesta fue diversión, no es para tomarlo tan en serio». «Vete». Fausto lo miró con esa expresión de quien intenta convertir la incomodidad en broma y ya no lo logra. «Te pusiste demasiado serio. Solo estábamos...» «Usaste a una mujer de verdad como burla de cantina», dijo Esteban, con una voz que no era enojo, era algo más sólido que el enojo, y yo lo permití. «Y los dos nos equivocamos, feo. Vete, Fausto. No vuelvas a aparecer por aquí». Fausto se quedó mirándolo por un segundo, como esperando que el Esteban de antes regresara y convirtiera aquello también en broma. Pero ese Esteban no apareció. Entonces Fausto dio media vuelta y se fue. Arturo llegó una semana después, solo, con una expresión diferente, sin bravuconería, sin risa, con el aire de quien carga algo que no sabe cómo dejar en el suelo. «Escuché lo que pasó», dijo parado en la orilla del portón sin intentar entrar. «Con la deuda, con lo que ella hizo». Esteban no dijo nada. «Nunca pensé que la apuesta fuera buena idea», continuó Arturo, «pero tampoco dije nada. Debí haberlo hecho». «Debiste». Los dos se quedaron en silencio por un momento. «Ella es de otro tipo», dijo Arturo. «Lo es». «¿Te vas a quedar?» Esteban miró alrededor. El cobertizo con el techo que había reparado, el corral donde los animales se movían con esa calma habitual, la mesa en el patio donde Consuelo estaba, a lo lejos, con las manos en la lana como siempre. Aquel escenario que había entrado en su vida como fondo y que se había vuelto, sin que él hubiera notado exactamente cuándo, el escenario que quería ver al despertar. «Me voy a quedar», dijo. Arturo asintió. Se quedó mirando el patio por un momento, como alguien que guarda una imagen para pensar después, y se fue sin más palabras. El cambio en Esteban no era del tipo que se anuncia.
No hubo un momento épico, un gesto grandioso, una declaración que lo resolviera todo de golpe. Era el cambio que se mide en días, en gestos repetidos, en elecciones hechas sin público. Se levantaba temprano, cuidaba a los animales, aprendía sin quejarse cuando se equivocaba. Reparó la cerca del fondo, luego el techo del cobertizo que desde hacía años dejaba entrar agua, luego el portón del corral que rechinaba desde hacía demasiado tiempo. Dejó de salir por las noches sin decir a dónde. Dejó de volver con olor a cerveza. El desayuno se fue convirtiendo en algo que los dos tomaban juntos, con la conversación mínima de siempre, pero sin la tensión que había marcado las primeras semanas. Consuelo observaba todo esto con la misma atención tranquila con que había observado el tiempo y el ganado toda la vida. No era ingenuidad. Ella sabía que un hombre que había errado feo no se transforma en otro en cuestión de semanas, pero había algo en la consistencia de su esfuerzo que ella había aprendido a lo largo de décadas a reconocer como real. La consistencia no miente. Quien finge se cansa. Quien está intentando de verdad continúa. Había una tarde en particular que ella guardaría por mucho tiempo. Estaba en la habitación organizando ropa de invierno cuando oyó la voz de Esteban en el patio, hablando con otra persona. Se asomó a la ventana con cuidado y vio a Raimundo, el hijo menor de Ignacio, que había llegado de sorpresa, con cara de quien venía a verificar personalmente lo que estaba pasando en el rancho de su madre. Raimundo tenía 42 años, era fuerte, desconfiado del nuevo marido desde el día de la boda, y lo había dejado claro las pocas veces que había entrado en contacto. Ella se quedó observando sin mostrarse. Raimundo hacía preguntas directas, con la franqueza de quien no está ahí para hacer diplomacia, y Esteban estaba respondiendo con una honestidad que ella no había esperado ver en él, no el rodeo, no la respuesta que desvía sin contestar. «Llegué a este rancho con intenciones que no eran buenas», le dijo al hijo. «Esa es la verdad, y tienes derecho a saberlo. Lo que tu madre hizo después de eso no es algo que yo mereciera, pero es algo que pienso honrar de la forma correcta, trabajando aquí, siendo presente, siendo honesto. Si no lo crees, lo entiendo. La decisión sobre lo que pase de aquí en adelante es de tu madre». Raimundo se quedó callado por un momento largo, con esa mirada pesada de hijo que creció viendo a su padre trabajar duro y que no acepta fácilmente ver a su madre tratada con menos de lo que merece. «Si le haces daño», dijo Raimundo al fin, con la voz firme y baja, «vas a tener que responder ante mí». «Justo», dijo Esteban. Había algo en la simplicidad de esa respuesta que hizo que Consuelo bajara despacio de la ventana. Se quedó quieta por un momento en la habitación, con las manos sobre la pila de ropa, mirando al suelo. Luego volvió a lo que estaba haciendo. El peso que había tenido en el pecho desde hacía semanas estaba un poco más ligero. Las semanas fueron pasando con la normalidad tranquila que la vida en el campo impone, cuando las cosas están marchando como deben. El ganado estaba bien. Las reparaciones que el rancho había pedido por tanto tiempo se fueron haciendo una a una, sin prisa, pero sin parar. Las cuentas estaban equilibradas. El techo del galpón dejó de dejar entrar agua. La puerta del corral dejó de rechinar. Y había entre los dos algo que iba creciendo despacio, sin nombre aún, sin grandes declaraciones, pero real en la forma en que él preguntaba lo que había que hacer, en la forma en que ella le enseñaba sin condescendencia, en la forma en que había comenzado a existir entre ellos una quietud compartida, de ese tipo que solo nace entre personas que ya han pasado por la parte difícil y han llegado al otro lado sin haber destruido lo que había. Una noche, sentados en la terraza después de la cena con el silencio habitual de dos personas que no necesitan llenar el aire con palabras, Esteban dijo: «¿Lo sabías? ¿Desde cuándo?» Ella no necesitó preguntar sobre qué. «Hace tiempo», dijo ella. «¿Antes de la boda?» Lo sospechaba, antes de la confirmación. Él se quedó callado procesando eso. «¿Y aún así te casaste?» «Estaba cansada», dijo ella con la simplicidad de quien confiesa algo que ya no pesa más. El cansancio nos hace lo que la prisa nos hace.
Nos hace tomar decisiones que con más tiempo tomaríamos de otra forma. No fue un error que viniera de la estupidez. Fue un error que vino de cargar mucho tiempo sola algo demasiado pesado. Y aún así fuiste y saldaste la deuda. Sí. ¿Por qué?, preguntó él. Era una pregunta real, de alguien que aún estaba tratando de entender algo que estaba más allá de lo que le habían enseñado a esperar de las personas. Pudiste haberme echado, tenías motivo de sobra. Ella se quedó un momento mirando la oscuridad del corral antes de responder. Porque no quería ser la versión amargada de mí misma, dijo al fin. Pasé la vida entera construyendo quién soy. Ningún error de nadie va a hacerme destruir eso ahora, tan cerca del final. Pausa. Además, dijo, con esa entonación seca que él ya había aprendido a reconocer como su manera de ser ligeramente graciosa sin sonreír, estabas dejando caer la cerca del fondo. Alguien tenía que hacer algo. Él la miró, y la sonrisa que apareció en su rostro era la misma de cuando ella le había mandado aprender a separar lana. La sonrisa sin nada ensayado. La cerca está perfecta ahora, dijo él. Está aceptable, dijo ella sin sonreír. Pero había algo en sus ojos. Se quedaron sentados allí un rato más, con el viento de la tarde pasando despacio entre las lomas secas y los animales haciendo el ruido mínimo de siempre a lo lejos. Y ninguno de los dos dijo nada más. No era el final de ninguna historia que ninguno de los dos hubiera imaginado para sí. No era lo que Consuelo había esperado cuando había dicho, puede ser aquella mañana, después de 3 noches de insomnio y el recuerdo de Ignacio mirando el mismo cielo raso. No era lo que Esteban había planeado cuando había entrado por el portón con el sombrero en la mano y la sonrisa fingida. Era mejor que eso, porque era real, y a veces las cosas reales llegan por los caminos que uno nunca habría escogido si pudiera escoger. Llegan por los portones equivocados, con las intenciones equivocadas en el momento menos esperado, y uno no tiene cómo saber de antemano lo que va a hacer cuando lleguen. Solo después de haberlo hecho entiende. Consuelo entendía ahora. Entendía que lo que había hecho no era por él, nunca había sido por él, había sido por ella, por quien había decidido ser décadas atrás, en una cocina pequeña con Ignacio al lado, cuando ambos eran jóvenes y creían que el esfuerzo honesto llevaba a algún lado. Lo había creído toda la vida. Había pagado el precio que la dignidad cobra a quien la elige sobre la facilidad. Y había llegado a ese momento, con 68 años, el cabello cano, las manos que no paraban de trabajar, siendo aún quien había elegido ser. Eso nadie podía quitárselo. Y sentada en ese porche, con el viento en las lomas y el rebaño quieto en el corral de madera, y un hombre al lado que estaba, despacio y con trabajo, y sin ninguna promesa grandiosa, aprendiendo a ser mejor de lo que había sido, ella sabía que había hecho lo correcto. Lo sabía con la certeza silenciosa de quien no necesita aprobación para entender lo que es verdadero. Y eso era suficiente. Fin de la historia. Cuéntanos en los comentarios qué sentiste al escuchar esta historia y si crees que Consuelo tomó la decisión correcta. Deja tu like, suscríbete al canal y no te pierdas las próximas historias que vienen.